Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mao. En esta ocasión veremos Apuntes para mis hijos. Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. También quiero animarlos a que si les gusta el contenido que aquí se hace, lo recomienden y compartan para llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos. Personajes como Benito Juárez hay pocos, no solo por sus acciones en vida, sino por la mitificación del personaje y su fama. En México hay pocas personas que no tengan al menos una pequeña noción de Benito Juárez. Coincidirán en la historia del pastor indígena que se convirtió en presidente. Durante gran parte del siglo XX se creó una figura casi santa del personaje. La imagen del Juárez liberal, reformador y patriota aún permea en la sociedad. En sus tiempos, ya terminada la segunda intervención francesa, Juárez estaba en la plenitud de su carrera política. Era el símbolo de la resistencia contra las ambiciones extranjeras y el indiscutible triunfador sobre los llamados conservadores. Su fama se extendía más allá de las fronteras y con ello la atención de muchos escritores se centraron en cómo llegó a ese momento. Rumores y leyendas empezaron a pulular y estas no siempre eran ciertas. Previniendo a que sus descendientes creyeran todo lo que se decía de él, Juárez decidió dejarles un escrito donde él mismo contaba su vida. Ese escrito no pensaba sacar a la luz como un libro, su público objetivo eran solamente los descendientes del propio Juárez. Fue así que Apuntes para mis hijos permaneció lejos de la mirada pública y el mundo no supo de su existencia hasta 1957, en que uno de sus descendientes, Pablo Prida Santacilia, donó el manuscrito original al Archivo General de la Nación, donde permanece hasta nuestros días. Se han hecho muchas ediciones de la obra al considerársele como imprescindible en las escuelas mexicanas. La edición que tuve la oportunidad de leer es una preparada por el historiador Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva y con el apoyo de María del Carmen Verdejo Bravo y Eugenio Reyes García. Fue publicada en 2003 por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dentro de la colección Andrés y Duarte. Tiene un total de 103 páginas. Esta edición trae como añadido dos textos, uno titulado Las horas de mayor angustia de Juárez, publicado por primera vez en 1904 por Juan de Dios Peza, un personaje que de joven conoció a Juárez. En esta anécdota cuenta el famoso episodio del pastorcillo que en un descuido se queda varado en un lago cuando paseaba las ovejas. Solo, el joven Juárez tuvo que esperar a que la corriente lo acercara a la orilla para poder regresar a casa. Esa espera fue de horas donde la noche lo alcanzó. Al final, como era de esperarse, todo salió bien. Supuestamente esta anécdota el autor la escuchó del propio Juárez. El otro texto incluido en esta edición fue escrito por el ya mencionado Héctor Cuauhtémoc. Este texto es un breve repaso de la vida de Juárez después de lo narrado en los apuntes. Juárez en esta obra solo abarca desde su niñez hasta 1858, cuando empieza la Guerra de Reforma. Veamos entonces qué escribió Juárez en sus apuntes. Benito Juárez se quedó huérfano desde muy temprana edad. Su madre Brígida García y su padre Marcelino Juárez fallecieron cuando tenía apenas 3 años de edad en 1809. Juárez era originario de un pueblo llamado San Pablo Guelatao, enclavado en la Sierra de Ixtlán, que actualmente es conocida como Sierra de Juárez, y que pertenece al estado de Oaxaca. Vivió sus primeros años cuando el virreinato de la Nueva España llegaba a su fin, aunque el mismo Juárez no estuvo involucrado ni con los insurgentes ni con los realistas. Juárez nació en una zona poblada por indígenas zapotecas. Él les llama indios de la raza primitiva del país. Por ende, su lengua materna era el zapoteco. Tuvo que aprender el castellano al ser la lengua obligatoria de aquel tiempo, así como en nuestros días es el inglés. El conocimiento del zapoteco le ayudaría más adelante como abogado para defender a los pueblos indígenas contra abusos en los tribunales. Los primeros años de Juárez se pueden resumir en una sola palabra: carestía. Las comodidades que en ese tiempo se tenían le eran ajenas al niño. Al quedar huérfano, se quedó bajo la tutela de su tío materno.
Este tío en un inicio quería que Juárez se volviera sacerdote, aunque el niño nunca se mostró especialmente atraído por esta idea. La educación era inexistente en Guelatao. Lo que uno aprendía era por parte de la familia y bastante básico: leer, escribir, aritmética básica y catecismo. Si uno quería instruirse más, era obligatorio bajar de la sierra a la ciudad de Oaxaca, capital y ciudad más poblada de la región. Juárez relata que sus deseos de aprender y superarse lo impulsaron para que el 17 de diciembre de 1818, a sus 12 años, se fugara de su casa con destino a la capital, llegando esa misma noche a su destino. En ella ya se encontraba su hermana trabajando para una familia adinerada. El propio Juárez menciona que el fugarse de su casa fue una decisión difícil. Dejó todo lo que conocía atrás para buscar el conocimiento a través de la educación. Aquí es necesario detenerme para mencionar dos cosas. Primero, Juárez, como ya mencioné, no hace referencia de algún contacto con los insurgentes. Recordemos que estos habían logrado en 1812 tomar el control de la ciudad de Oaxaca y lo retuvieron por un tiempo considerable hasta que fueron expulsados. Tampoco hace una mención de guerrillas insurgentes o algo parecido. Para 1818 la insurgencia estaba muy debilitada y los principales focos de resistencia estaban en Veracruz, Guerrero y el sur de Puebla. Así que la situación de Oaxaca para cuando Juárez se fuga de su casa era de relativa tranquilidad. Segundo, era común en aquella época que los jóvenes indígenas que no tuvieran oficio buscaran trabajo en las casas de la gente acomodada y permanecieran ahí de por vida. Este trabajo les aseguraba un ingreso y un techo donde dormir. Por ello, María Josefa, la hermana de Juárez, en cuanto tuvo la edad suficiente fue con ese fin a Oaxaca. Juárez logró encontrarla y se presentó en la casa. Su hermana lo acoge y le pide a sus patrones que le permitan vivir ahí mientras se encuentra un lugar donde quedarse. Los patrones aceptan. Juárez, desconociendo en ese momento, acababa de conocer a la familia de su futura esposa Margarita, solo que ella nacería hasta 1828. Sí, Juárez era 22 años mayor que Margarita. Esto que nos puede parecer raro era común en aquellos tiempos. ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! La familia Maza se dedicaba al cultivo de la grana de cochinilla. Este es un parásito del nopal que después de un proceso desprende un colorante rojo natural muy codiciado en ese tiempo. Volviendo con Juárez, pasado poco tiempo después de su arribo a Oaxaca, conoció a un fraile franciscano llamado Antonio Salanueva, que tenía por oficio la encuadernación de libros. Este fraile le enseñaría el oficio a Juárez y lo apoyaría en sus aspiraciones de seguir estudiando. Juárez tenía una educación básica lo suficientemente robusta como para lograr entrar el 18 de octubre de 1821 al seminario de Oaxaca para estudiar gramática. El seminario era una institución de corte religiosa donde se preparaban los futuros párrocos de la Iglesia Católica. De 1823 a 1827 estudia gramática y teología, caracterizándose por ser un buen estudiante con menciones honoríficas. Esto es relevante por lo siguiente. A pesar de ser su segunda lengua, Juárez conocía el español muy bien. Para su futura carrera de abogado, esto le sería muy útil. Al estudiar filosofía y teología, tuvo contacto con las principales corrientes de pensamiento en boga de aquellos tiempos. Incluso llegó a comprender los preceptos de la religión católica mucho mejor que la mayoría de sus fieles. En este punto de su relato, Juárez empieza a verter sus ideas políticas. Indica que él rechazaba el primer imperio mexicano y a la figura del emperador Agustín de Iturbide, aunque le reconoce ser uno de los consumadores de la independencia. Juárez tenía una opinión del por qué la gente en un inicio apoyó al imperio para que poco después lo desechara. Cito: el entusiasmo del vulgo, del pueblo, que raras veces examina a fondo los acontecimientos y sus causas y siempre admira y alaba todo lo que para él es nuevo y extraordinario, dieron una apariencia de aceptación general al nuevo imperio, que en verdad solo Iturbide sostenía. Así se explica la casi instantánea sublevación que a los pocos meses se verificó contra él, proclamándose la República, y que lo obligó a abdicar, saliendo enseguida fuera del país. Para Juárez, la República de 1824, con su constitución, adoptaba el sistema federal como organización político-administrativa, pero era conservadora en cuanto a contenido. Juzga que los liberales de aquellos años eran reducidos y estaban mal informados de aquellas ideas que supuestamente defendían. Volviendo con su vida, Juárez terminó sus estudios de seminario en 1827. Hasta ese momento, todo lo que había aprendido fue desde una perspectiva eclesiástica.
Por ello le fue de gran fortuna que ese mismo año, bajo el patrocinio de un gobierno de corte liberal en Oaxaca, se creara el Instituto de Ciencias y Artes, una institución de educación superior cuya finalidad era enseñar a sus estudiantes carreras sin la influencia religiosa de por medio. Fue entonces que Juárez en 1828 empieza a estudiar jurisprudencia, terminando su carrera en 1831, recibiendo el título de abogado hasta 1834 después de presentar sus exámenes con excelentes calificaciones. Este periodo de Juárez como estudiante estuvo marcado por los constantes intentos de boicot, crítica, marginación y acoso que sufrieron los estudiantes, docentes y directivos del instituto por parte de la iglesia a través de sus ministros y párrocos. Los miembros de la iglesia incentivaban que la gente insultara a los estudiantes cada que pudiera. Ser estudiante en ese instituto era ponerte una diana. Muchos de los compañeros de Juárez desertaron por lo mismo. El clero conoció aquel nuevo plantel de educación, le declaró una guerra sistemática y cruel, valiéndose de la influencia muy poderosa que entonces ejercía sobre la autoridad civil, sobre las familias y sobre toda la sociedad. Llamaban al instituto casa de prostitución y a los catedráticos y discípulos herejes y libertinos. Los pocos alumnos que concurríamos a las cátedras éramos mal vistos y excomulgados por la inmensa mayoría ignorante y fanática de aquella desgraciada sociedad. En 1828, dentro de un contexto de la creciente amenaza de una campaña de reconquista por parte de España, el istmo de Tehuantepec fue considerado por el gobierno mexicano como una zona vulnerable. Por ello se crearon milicias para protegerlo en caso de un ataque. Juárez se enroló en una de esas milicias, obteniendo el grado de teniente. Al final el intento de reconquista sí se llevó a cabo, pero muy al norte, concretamente en el estado de Tamaulipas, cerca de Tampico. Las fuerzas mexicanas pudieron rechazar a los españoles en 1829. Pasada la amenaza de reconquista, Juárez fue contratado por el mismo instituto como docente de física, recibiendo un salario de 30 pesos mensuales, suficiente dinero para vivir medianamente bien. A partir de 1830 empieza su carrera política, primero como regidor del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca y después como diputado local. En este cargo impulsó una reforma a la constitución local para eliminar la obligatoriedad del diezmo. Esta reforma fue en castigo a la iglesia por apoyar un levantamiento conservador que había fracasado. Ya en 1833 es nombrado ministro interino de la corte. No duraría mucho en el cargo, puesto que un año después la administración liberal del presidente Valentín Gómez Farías se vino abajo por impulsar reformas muy agresivas contra la iglesia y los militares. Juárez es arrestado por mantenerse leal al gobierno y trasladado a Tehuacán, Puebla. En este golpe de estado, muchos personajes que se consideraban liberales apoyaron la remoción de la administración de Gómez Farías. Juárez justifica esa actitud al escribir: al fin lograron en este año destruir la administración de don Valentín Gómez Farías, a lo que contribuyeron muchos de los mismos partidarios de aquella administración, porque comprendiendo mal los principios de libertad, marchaban sin brújula y eran conducidos fácilmente al rumbo que los empujaban sus ambiciones, sus intereses o sus rencores. Después de este hecho, Juárez se dedicó a ejercer la abogacía de manera privada. Menciona el caso de las subvenciones que cobraba la iglesia, es decir, un pago similar a un impuesto que los curas cobraban a los feligreses. Si bien había un tope, muchos de esos curas abusaban de ello y cobraban lo que querían. El mismo Juárez menciona que había curas honrados que solo cobraban lo mínimo para subsistir, pero estos eran minoría. Algunos pueblos se quejaban ante las autoridades eclesiásticas sin ser escuchados. Recordemos que la iglesia gozaba de fuero, es decir, tenían sus propios tribunales y autoridades. Es aquí donde Juárez relata lo que él vivió. Los vecinos del pueblo de Loxicha recurrieron a mí para que elevase sus quejas e hiciese valer sus derechos ante el tribunal eclesiástico contra su cura que les exigía las obvenciones y servicios personales sin sujetarse a los aranceles, el tope. Convencido de la injusticia, me presenté al tribunal. Se dio orden al cura para que se presentara a contestar los cargos que se le hacían. El juez eclesiástico, sin que terminara el juicio que yo había promovido, dispuso de plano que el acusado volviera a su curato. Luego que aquel llegó al pueblo de Loxicha, mandó a prender a todos los que se habían quejado contra él y los puso en la cárcel con prohibición de que hablaran con nadie. Marché para el pueblo de Miahuatlán, donde se hallaban los presos, con el objeto de obtener su libertad. Me presenté al juez, quien me recibió bien y me permitió hablar con los presos.
Al día siguiente presenté mi ocurso, un escrito, pero ya el juez estaba enteramente cambiado. Me previno que me abstuviese de hablar, temí mayores tropelías y regresé a la ciudad con la resolución de acusar al juez ante la Corte de Justicia, como lo hice, pero no se me atendió porque en aquel tribunal estaba también representado el clero. Quedaban pues cerradas las puertas de la justicia para aquellos que gemían en la prisión, sin haber cometido ningún delito y solo por haberse quejado por las vejaciones de un cura. Este caso es representativo del poder que poseía la Iglesia en el siglo XIX antes de la Reforma. Juárez sería perseguido y encarcelado por este caso a manera de venganza. Ese día algo cambió dentro del Otso. Para Juárez, estas vivencias irían moldeando sus ideas de corte liberal que implementaría al momento de ser presidente de México. Pero sí hay que dejar algo muy en claro. El que Juárez haya sido liberal no implica que no fuera creyente. Se puede ser ambas cosas a pesar de que suene contradictorio. Juárez no era radical como Gómez Farías, aunque tampoco era tibio como Ignacio Comonfort. Juárez deja en clara su postura de la siguiente manera: esos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los desvalidos que se quejaban contra las arbitrariedades de las clases privilegiadas en consorcio con la autoridad civil, me demostraron que la sociedad jamás sería feliz con la existencia de aquellas y de su alianza con los poderes públicos, y me afirmaron en mi propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas. Por desgracia de la humanidad, aunque repetidas veces se lograba derrocar la administración retrógrada reemplazándola con otra liberal, el cambio era solo de personas que daban subsistentes en las leyes y en las constituciones, los foros eclesiásticos y militar, la intolerancia religiosa, la religión de Estado y la posesión en que estaba el clero de cuantiosos bienes del que abusaba. Juárez siguió desempeñándose como abogado, ocupando en diversos momentos puestos públicos dentro del gobierno. Para ese momento ya era un abogado muy conocido. Cuando México entró en guerra con Estados Unidos, Juárez, junto con un grupo de diputados, buscaron obtener financiamiento a través de las propiedades que la Iglesia Católica poseía. Su intento se vio infructuoso con la rebelión de los Polcos. Este fue un levantamiento armado impulsado por la jerarquía católica para evitar la pérdida de sus privilegios. Los diputados se quedaron solos y Juárez, viendo que todo se había ido al traste, decidió volver a Oaxaca para seguir dedicándose a la abogacía. En otro giro de acontecimientos y después de la derrota de México frente a Estados Unidos, Juárez apoyó a un gobierno liberal que se estableció en Oaxaca. La nueva legislatura lo nombra gobernador interino, cargo que desempeñó poco más de 8 meses. Fue reelegido y se mantuvo en el cargo hasta 1852. Terminado su mandato, fue nombrado director del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, la misma institución que le dio las herramientas para desempeñarse como abogado. Desgraciadamente para nuestro personaje, duró poco tiempo en el cargo, porque otra rebelión provocó que huyera para evitar represalias. Poco después de dejar el cargo de gobernador, Juárez es desterrado por órdenes del presidente Antonio López de Santa Anna, un personaje que en ese momento se tornó a favor de los conservadores e instauró una dictadura en México. Juárez llegó primero a La Habana y de ahí a Nueva Orleans. En ese puerto estadounidense vivió hasta 1855. No hacen mención de sus actividades en esos años de exilio, pero se sabe que tuvo contacto y trabó amistad con otros liberales exiliados. Cuando se enteró de la rebelión de Ayutla contra el gobierno de Santa Anna, Juárez buscó la manera de regresar a México para ponerse al servicio de la causa liberal. Después de muchas peripecias, logra entrevistarse con Juan Álvarez, un veterano militar mexicano que comandaba la rebelión. Al triunfo de la revolución, Álvarez lo nombra ministro de Justicia e Instrucción Pública. En este nuevo cargo, Juárez expidió una ley a sus ojos algo limitada por las condiciones políticas de ese momento. En esta ley se extinguía el fuero eclesiástico y cualquier otro fuero especial existente en el país, con la excepción del militar que se extinguió parcialmente. Con ello buscaba quitar los privilegios que ciertos grupos sociales tenían. Esa ley sería respetada por las administraciones liberales que llegarían posteriormente. Poco después, asume la presidencia Ignacio Comonfort. Juárez ve al personaje como alguien pusilánime en cuanto a sus ideas liberales. El nuevo presidente dejó fuera a Juárez de su gabinete. A cambio se le ofreció volver a gobernar Oaxaca, a lo que Juárez aceptó. En este nuevo periodo, Juárez se percató de un peligro latente, la Guardia Nacional. Este cuerpo militar en la práctica ejerció un poder paralelo al gobernador y esto podía ser peligroso. Si el general de la zona así lo quería, podía rebelarse contra el gobierno civil. Por ello, Juárez, después de poner orden a la administración estatal, ordenó la extinción de este cuerpo militar.
Juárez recibió con beneplácito la promulgación de la Constitución de 1857. Esta daba pasos importantes en materia legislativa y administrativa, dejando en claro la aspiración de crear un Estado laico. Juárez busca implementarla lo antes posible en Oaxaca, siendo reelegido con la nueva modalidad que la Carta Magna permitía. Al asumir un nuevo mandato, Juárez rompió con varias tradiciones. Una de ellas era que antes, en Oaxaca, se tenía la costumbre de que el gobernador electo asistía a la catedral de la capital para un Te Deum, una misa especial que se hacía por motivos importantes y en agradecimiento. Al no asistir a esa ceremonia, dejaba en claro la laicidad del Estado. Otras tradiciones que dejó de lado fueron la de tener guardias de fuerza armada en sus casas y la de llevar en las funciones públicas sombreros de una forma especial. Desde que tuve el carácter del gobernador, abolí esta costumbre, usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos y viviendo en mi casa sin guardia de soldados y sin aparato de ninguna especie, porque tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder, y no de trajes ni de aparatos militares propios solo para reyes de teatro. Es aquí donde Juárez concluye con sus apuntes. La finalidad de hacer eso es dejar que los hechos y las personas juzguen su actuar en sus acciones como presidente de México. Es una obra corta en extensión, pero sumamente interesante. Permite conocer el punto de vista de un personaje cuyas acciones en vida impactaron en momentos decisivos del desarrollo de México como nación. Considero que es una lectura obligada para todo aquel que se interese en el siglo XIX mexicano, especialmente los primeros pasos del liberalismo como forma de gobernar. Esta obra es una autobiografía. Recomendaría al lector interesado que se auxilie en textos de historiadores más actuales para entender el contexto histórico que le tocó vivir al personaje. Juárez relata su punto de vista. Quedarse solo con lo que escribió tomándolo como principal referente sería un error. Al haberlo escrito después de muchos años, vuelve a Juárez dependiente de su memoria. Claro que va a omitir o minimizar episodios que pudieran comprometerlo o justificaría ciertas acciones que en su momento hizo. Considero que esa es la razón por la que deja sus apuntes hasta el inicio de la Guerra de Reforma. Leer esta autobiografía de Juárez permite dimensionar al personaje dentro de un contexto más complejo que cualquier juicio maniqueísta de si hizo bien o mal. Juárez vivió y sufrió muchas injusticias provocadas por los privilegios que desde la época virreinal ciertos sectores de la sociedad gozaron. Es posible que esas experiencias vividas influenciaran sus posteriores acciones para limitar y eliminar dichos privilegios. Menciono brevemente un tema que se ha romantizado mucho y que después se le ha criticado: la posición de Juárez con respecto a los indígenas. Hablando de este libro en específico, Juárez, si bien deja en claro que es descendiente de indígenas zapotecas, no lo trae a colación en otro momento. Esto puede deberse a dos cosas. La primera es que para Juárez no tenía relevancia alguna el pertenecer a un grupo indígena. El ser zapoteco no influía en su actuar o pensamiento. La segunda es un poco más triste, y es que en aquellos tiempos el indígena era visto como alguien atrasado, un remanente de un pasado ya muerto. A esto le sumamos la educación que recibió. Se influyó con las ideas liberales que veían al indígena como alguien que debía de ser reformado, extirpándolo de la ignorancia y el fanatismo religioso en el que se encontraba. Las personas son producto de sus tiempos. Juárez no fue la excepción. Aceptar esto nos ayudará a humanizar más al personaje y desmitificarlo para llegar a una mejor comprensión de su vida y acciones. Si queremos juzgar a Juárez con nuestros estándares actuales, cometeríamos un error. Los pensamientos cambian con el tiempo. Lo que para Juárez era normal, para nosotros no lo es. Así que hay que buscar comprenderlo y no juzgarlo. ¿O tú, qué piensas de esto? Hemos llegado al final de este capítulo. Al ser el último del año, quiero desearles una bonita Navidad y fin de año, agradeciéndoles reiteradamente el apoyo brindado al canal. Dale me gusta si te agrada el contenido que aquí se produce y no olvides suscribirte para estar al tanto de próximas entregas. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.